le pedí al Señor cuál era su propósito, qué quería comunicar en estos años de testimonio. Cumplir tantos años quiere decir que detrás de ustedes y ustedes mismos, muchos de ustedes han sido instrumentos para que Dios continúe su obra en el tiempo. Entonces, hoy hay una tendencia a innovar, y también la palabra que está haciendo el centro de atención es reinventarse, ¿no es cierto? Los negocios tienen que reinventarse, todo tiene que reinventarse. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la doctrina es una y no cambia. Por supuesto que hay servicios en su formato que pueden ir cambiando, pero jamás la doctrina. Si no, perdemos el norte espiritual. A ver, vamos con el primero, a ver. La iglesia. Tema de hoy, la iglesia. La palabra iglesia es la palabra eclesía. Es un grupo llamado aparte. Es una voz que con intensidad Cristo llamó a nosotros aparte a través del mensaje del Evangelio. Y pertenecemos a la iglesia del Señor. La iglesia no es algo físico. Cristo no murió por piedras, no murió por locales, no murió por cosas. Jesucristo el Señor murió por personas. Y qué hermoso tener en claro estos días que se cerraron los locales, pero no la iglesia, hermano. La iglesia está más viva que nunca. Y me apasiona pensar en el tiempo de la iglesia primitiva o primigenia, como dicen, cuando perseguían a los cristianos, cuando estaban bajo persecución y estaban en sus casas, cantaban dentro de sus casas. Lógico, hoy no estamos perseguidos, pero sí estamos en casa. Y qué bueno saber que Dios tiene un límite para esta situación y debemos cuidar. Bien, siguiente. Siguiente. A ver. Vamos a Mateo, con este concepto de iglesia, Mateo 16. ¿Dónde comienza este concepto de iglesia? Ya viene, Dios ha venido tirando algunos indicios. En Isaías 60, por ejemplo, nos habla de que los gentiles, etnias, naciones, van a ver la luz de Dios. Pero cuando vamos a Mateo 16, lo que era profetizado en Cristo se cumple, y dice el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, posiblemente ya se ha tocado el pecho sobre sí mismo, sobre esta roca, es decir, la persona de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oramos. Padre querido, tu iglesia es esa institución tan solemne, tan relevante, tan importante, trascendente, que costó la vida de tu precioso Hijo. Gracias porque tenemos otra institución que es la familia, la primera institución. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia, nos gozamos de tantos años de testimonio, que tú sigas dando salud, sabiduría a los responsables y añadas a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Gracias, Padre. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, siguiente, otro texto. Vamos aquí a tomar la estructura, o sea, las dinámicas de la iglesia. Hechos 2, un texto muy conocido, Hechos 2, capítulo 41. En los 4 evangelios se relata la vida de Cristo. Y cuando uno lee las cartas, hay un vacío si no entiende el libro de Hechos. El libro de Hechos es un nexo, algo que une las epístolas con las cartas pastorales. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos queridos, este es el accionar. Este es la iglesia que ha funcionado en los primeros tiempos, y las expresiones ministeriales de la iglesia y la dinámica, la acción de la instrumentación de las enseñanzas son una proyección para la iglesia en todas las edades. Por supuesto que no todo el libro de los Hechos es un libro para sacar doctrina, porque es un libro de transición. No pretendamos repetir Hechos 2 porque fue algo que pasó una vez. Cuando la Biblia habla de lenguas es la palabra glosai, idiomas. No está hablando de palabras inanimadas. De hecho, el apóstol Pablo aclara más adelante en la administración de los dones que prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento y no decir un montón de palabras que no tiene sentido. Pero bueno, la siguiente, por favor. Dice la siguiente. Acá vemos que surgen, podemos decirle, formatos, expresiones de la iglesia. Una de las primeras cuestiones que surge dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Mire, hay un hilo dorado que atraviesa la doctrina, que es la cena del Señor. Cuando uno lee Juan 4, 23, 24, ahora el siguiente, por favor, es bien clarito. Juan 4, 23, 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Y escuche la expresión esta, porque tales adoradores busca el Padre. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué puede buscar Dios? Y Dios está buscando adoradores. Hay una expresión aquí que se reunían a partir el pan. Era una palabra para el uso de los ágapes, de la comunión unos con otros. Pero también está haciendo alusión a la cena del Señor. Cuando vamos a 1 de Corintios capítulo 11, 1 de Corintios, a ver, así lo hacemos un poquito más dinámico. ¿Alguien le quiere leer? Levante la mano, 1 Corintios 11, 23 a 26. ¿Puede ser que alguien lo quiera leer? ¿No? ¿Se escucha? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Bien, gracias. Entendemos acá que la Cena del Señor es una reunión que la instituyó, la estableció, la fundó, la cimentó en la práctica de la Iglesia el Señor Jesucristo. Y hermanos, quizá van a sonar como medio revolucionario. El resto de reuniones que tiene como expresión la iglesia local deben responder a las necesidades del lugar. Predicación del Evangelio, oración, damas, los demás ministerios. Lo único que tiene día y que es imprescindible y que no se debe cambiar es la Cena del Señor. La Cena del Señor es el lugar donde se hace realidad el profeta Isaías, capítulo 56 y 53, cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo está en la cena y viene a buscar lo suyo, la adoración. Entonces, una iglesia que no adora está perdiendo el rumbo del corazón de Dios. Adoración es algo que debemos tener el hábito, cada creyente en Cristo Jesús, y como expresión pública, la iglesia. Así que, hermanos, que cada uno de nosotros no faltemos a esa cita de amor, no de obligación, sino porque saber que eso trae gozo. Ahora, uno dice, ¿qué puede buscar el Dios del universo? ¿Un ave? Imposible, porque sabe dónde está. ¿Un alma? ¿Un cabello? Él sabe dónde está. Pero hay algo que está escondido en el corazón del hombre y lo abre la gratitud, la adoración. Hay un libro muy antiguo, ese libro es Adoración, del hermano Gibbs, y él dice que adoración es todo lo que asciende a un corazón desde donde el huésped es Cristo. Otra definición dice que adoración es todo lo que rebalsa de un corazón agradecido. Así que cuando uno piensa, cuando el Señor sanó a 10 leprosos, volvió al extranjero. La gratitud va a hacer que estemos en la cena del Señor. Y esa vida de testimonio, adorando en la iglesia, va a impactar otras vidas y va a impactar la iglesia local. Bien, rapidito porque vamos a ver después, no quiero que se duerman, estamos recordando las bases de la iglesia, que no es poca cosa. No sé para ustedes, pero yo estoy asombrado de las cosas que están surgiendo doctrinalmente. Y no es nuevo, porque el apóstol Pablo escribió el libro de Gálatas en el año 55 aproximadamente. Y él escribe, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente al que os hemos anunciado. Ya era el primer siglo y ya la iglesia se estaba desviando. Haga una proyección de grados, una línea y apunte 2 grados nomás una raya. Luego avance 10 metros, va a ver la cantidad de grados. Así pasa con el error doctrinal. Si lo apunta en el tiempo, tenemos las realidades tremendas que se ven hoy. Mire, alguna hasta vergüenza le da. El otro día vi, a propósito, en YouTube, decía errores doctrinales de la iglesia actual. Había un pastor que daba la unción con una patada, tal cual se lo digo. Pateaba a las personas, esa era la unción. Había otro que tenía el palo de la bendición, le pegaba con un palo a la persona. Y así puedo seguir nombrando un montón de horrores doctrinales. Pero estamos recordando lo básico. Me encanta la historia de un director de un equipo de básquet de los Estados Unidos. Él salió 5 años consecutivos campeón de la NBA. Pero antes de cada partido le hacía lo mismo a cada jugador. Le mostraba el balón y les preguntaba qué es esto. Y ya estarían, bueno, de lo que hagas con esto,
va a ser el éxito en el tablero. Era algo que lo hacía continuamente. Y creo que nosotros debemos chequearnos lo que estamos haciendo. Y no lo digo por nada especial, es que debemos continuar con las bases inamovibles en medio de los vientos de doctrinas que pululan, que vienen. Bien, evangelizar. El siguiente cuadrito, por favor. Marcos 16:15. El Señor Jesucristo dio un énfasis y dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es un presente continuo, continúen yendo para que se haga realidad, por ejemplo, el Salmo 22 y tantas otras expresiones de la Biblia, donde dice, pueblo no nacido aún sabrá que Él hizo esto. Le conocerán generaciones futuras. Dios ya craneó, ya pensó en la estructura mental de Dios, permítanme que diga así humanamente. Él proyectó que su mensaje continúe a través del tiempo y alrededor de todo el planeta Tierra. Es la estructura divina. Continúen yendo. Así que, hermanos, toda iglesia que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que tener una acción evangelística acorde a las expresiones locales que le rodeen. Lo que ve que puede meter en su localidad para poner el evangelio, bienvenido, bienvenido. 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo se mira a sí mismo, la palabra ay es juicio. Dice, ay de mí si no predico el evangelio. El apóstol Pablo tenía una carga, en un momento en Romanos 9 dice, quisiera ser anatema por causa de mis hermanos. Oh, que tengamos ese corazón que tiene misericordia a los perdidos. Es interesante que la palabra misericordia es cordia y es corazón, y misericordia viene de miseria. Que en nuestro corazón veamos como miserables, aunque tengan lo que tengan y sean lo que sean. Si no tienen a Cristo, no tienen nada. Es la función de la iglesia adorar, es la función de la iglesia evangelizar. Seguimos, son 5, vamos rapidito. A ver, discipular. Mateo 28, 19, 20 dice, Mateo 28, 19, 20 es un texto muy conocido. Note que lo da al final del Evangelio, no lo da al principio, porque les da un montón de enseñanzas y le deja lo más relevante para lo último. Así como en Juan 12, en las bodas, dejó el vino para lo último. Dice, por tanto, id, énfasis en un presente continuo, un verbo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos queridos, la iglesia del Señor no solo debe adorar, la iglesia del Señor no solo debe evangelizar, debemos tener folletos por todos lados, en el auto, en la cartera, a la entrada de la iglesia, en el trabajo, en la mochila. Debemos siempre tener un folleto para dar testimonio. Debemos discipular, ¿sabe? El método reproductivo de Dios es el discipulado. Es interesante cómo en medicina lo tienen claro esto. Hay 4 o 5 doctores nuevos y lo van trayendo los doctores más experimentados y recorren las salas, los residentes, ¿vio? Y van nutriéndose de lo que saben los demás. Y esto lo pensó Dios ya. Pero dice, id y haced discípulos. La palabra discípulos es la palabra mateteuo, alumno, seguidor. Nosotros no solo debemos pensar en que la persona es un creyente, debemos ir un poco más, debemos ir donde va Dios. ¿Y a dónde va Dios? A que sea un alumno. Es más, que sea un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios en su mente planeó que su mensaje a través de la iglesia
se proyecta a todas las generaciones y a todas las culturas, comenzando desde nuestro barrio. Continuamos. Todo esto sale de Hechos. Bueno, orar. Usted me va a decir, orar. Bueno, fíjese los textos que ponemos para orar. Bueno, pasamos de alto, no importa. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esto que has recibido, encárgalo a hombres fieles para que sean idóneos también a otros. Eso es una aseveración, una refrenda de lo que dijo Jesucristo en cuanto al discipulado. Bien, orar. El apóstol Pablo escribe acá y exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, acciones de gracia por todos los hombres y por los que están en eminencia. Y dice ahí, para que vivamos en toda piedad, en toda honestidad, quieta y reposadamente. Hoy es el COVID, pero siempre tuvimos que orar para vivir quieta y reposadamente. Para vivir quieta y reposadamente. Hermanos queridos, cuando uno lee, acá sí les pido 2 Tesalonicenses 2, 3 y 6, fíjese la importancia de la oración. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 6. ¿Qué sucede al orar? Y usted va a decir, está loco. Lo que sucede al orar, los planes satánicos se detienen. Es impresionante el poder de la oración. No lo vamos a leer, pero antes de leer esto, recordemos lo que sucedió en la iglesia primitiva. La iglesia estaba haciendo oración a Dios. ¿Se acuerdan? Pedro estaba encarcelado. Y si usted lee, parece una novela de ciencia ficción. Vino un ángel. Se detuvo el tiempo, hermanos, porque se le cayeron las esposas a Pedro. El ángel lo toca, se le abre la puerta, pasa por al lado y es como que las personas estén hipnotizadas. Va y golpea la puerta y Rode se sorprende. Y los discípulos le dijeron, estás loca. Fíjese las cosas que pasa cuando la iglesia ora. Hay milagros. Milagros revertir las leyes naturales que rigen el universo. Y nosotros oramos a aquel que tiene el poder para revertir las leyes que él mismo creó. Y pasan cosas, como lo que sigue, 2 Tesalonicenses 2, 3. 2 Tesalonicenses 2, 3. Dice al 6, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo. Dicen algunos comentaristas, haciendo alusión a este texto, hay quien al presente lo detiene, que es un artículo neutro, no es ni femenino ni masculino, es neutro. Entonces ellos interpretan este texto de que el Espíritu Santo, obrando en la iglesia, como resultado también de las oraciones, y no estoy hablando de manifestaciones espectaculares, sino concatenado con 1 Timoteo 2, para que vivamos quieta y reposadamente, hay quien detiene el accionar satánico en este mundo. ¿Y sabe quién es? La iglesia del Señor orando por salvación. La iglesia del Señor orando por crecimiento. La iglesia del Señor orando por las autoridades. Orando para que la palabra corra y sea glorificada. Por eso es tan importante la reunión de oración. Si no nos juntamos a orar, hermanos, no va a haber bendición. No va a haber bendición.
y nadie me dijo que diga nada de esto. Es la palabra que nos exhorta a que oremos. Mire, es tan relevante la oración, tan importante para Dios, que dice, si dos de vosotros, lo está pidiendo muchos, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en alguna cosa que pidieren, a mi Padre les será hecho. La palabra, si se pusieran de acuerdo, es la palabra griega, sinfoniazo, la misma que se utiliza en el libro de Apocalipsis, cuando dice, y oí un sonido de cuerdas. Las arpas suenan en el cielo. Y así es una melodía que sube al corazón de Dios cuando dos seres humanos, unidos por la sangre de Cristo, salvos, con los principios bíblicos, ahora tienen los mismos intereses. Es algo tan caro al corazón de Dios que le motiva a responder. Debemos orar, hermanos, y vamos a ver que la obra va a crecer para su gloria, para su gloria. Así que, ¿quién lo detiene? El orar de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que tener un énfasis de oración. Bien, y el énfasis de oración no necesariamente está relacionado o ajustado al COVID o no. Hay listas de oración y se pueden orar por esos mismos propósitos en distintos horarios del día, pero los mismos propósitos, y el Señor obra de la misma manera. Bien, enseñar la Biblia. Y usted me están diciendo, o deben pensar, yo pensé que iba a traer algo nuevo. No estoy trayendo algo nuevo. Estamos, por la gracia de Dios, manteniendo lo que es la voluntad de Dios bien en alto. Marcos 16:15 dice, id y haced discípulos. Mateo, Marcos, se los leo literal. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Perdón. Mateo 28. Error. La culpa la tiene Martín. No. Dice, y hacer discípulos, enseñarle todas las cosas. Enseñar es didasco. No necesariamente hay que tener un don de enseñanza para enseñar las verdades escriturales. Pero acá vamos a empezar a entrar en unos tiempos más actuales. Segunda Timoteo, capítulo 4. Dice, te encarezco, o sea, esto es doblemente importante. Y utiliza esta expresión el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y en su reino, que prediques la palabra. Note lo que está diciendo. Que prediques la palabra. Hermanos, la generación actual no tiene excusa. Usted pone diccionario, aunque no tenga dinero, pone diccionario bíblico en PDF, descargar, y tiene un diccionario bíblico. Pone comentario bíblico, que sepa, pregúntele a alguien qué trasfondo es, qué línea doctrinal, y tiene un comentario bíblico. No hay excusa para no estudiar la Biblia. Que prediques la palabra, que insten. Instar es colocar en mente, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Leímos que la iglesia primitiva permanecía en la doctrina de los apóstoles. Quiero hacer un paréntesis de 40 segundos. La doctrina viene de Dios, ¿correcto? La doctrina de Dios permanece en el tiempo. Y la doctrina de Dios me lleva a Dios. Lamentablemente hay doctrinas de hombres que aparecieron hace poco y que llevan a hombres. La doctrina bíblica viene de Dios, permanece en el tiempo y te lleva a Dios. Usted puede hacer cambios en el formato de la reunión, acorde a la libertad en Cristo que tenga cada reunión, pero usted no puede alterar la doctrina. La doctrina es algo sagrada. La palabra doctrina es un sinónimo de enseñanza.
Son aquellos linderos antiguos que Dios ha puesto para que no nos desviemos. Y hoy estamos viendo cualquier cosa, y la iglesia del Señor debe tener un claro programa de oración, de discipulado, de evangelismo, de estudiar la Biblia. De estudiar la Biblia. Hermanos, que si el Señor no viene antes, que nos encuentre cada día más amantes de la Biblia. Me encanta el himno aquel ya consabido y conocido. Ama la Biblia, lee la Biblia, de Dios es el don. Dice, bueno, sigue, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es el antónimo de sano? Enfermo. Hay doctrinas enfermas. Y no estoy diciendo que hay que tratar mal a los que están errados. No estoy hablando de eso, o malas actitudes. Ahora sí, Juan dice, si alguno no trae esta doctrina, no le recibas. Y uno dice, ¿qué doctrina es? Si no confiesa que Jesús ha venido en carne. Mire, si viene un religioso a hablar con usted, hágale esta pregunta clave. ¿Usted cree que Jesucristo vino en carne? No, Jesucristo es una energía. ¿Cree que Jesucristo es Dios? Y no, pero es una fuerza activa. No, perdóname, no puedo invertir tiempo en eso. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Veía un hombre que tenía la otra vez el palo de los ancestros. Era un palo como de 1,5 metros, escrito en distintos idiomas, y la gente le llamaba al programa para pedirles motivos de oración. Y acá se lo dice, se apartarán de la verdad y volverán a el oído de la fábula. Pero tú, sé sobrio, la palabra sobrio es serio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, preguntamos, ¿para qué dejó Cristo la iglesia en la tierra? Para orar, para enseñar la Biblia, evangelizar, discipular y adorar. Bien, ¿avanzamos? Bien. Y acá vamos a entrar en el aspecto práctico. Estuvimos por el aspecto doctrinal. ¿Qué padecerá la iglesia en el mundo? Bueno, el maestro ya lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hace como 2 años, cada tanto hablamos con don Alberto Udini, el fundador de la Misión Laguna Yacaré. Cuando estábamos con Laura en Formosa, con mi señora, que estuvimos 20 años en Formosa capital, tuve el privilegio por varios años de ser el apoderado de Josefa. Le cobraba el sueldo, la caja de previsión, y tenía que ir al banco a su caja de ahorro y depositar. Bien, así que seguimos teniendo con don Alberto varias charlas. Entonces siempre el dolor en su corazón de su esposa amada que había partido. Y nunca me voy a olvidar porque es una frase que la quedé para mí. ¿Vieron esas frases que uno dice por ahí sin pensar, o expresiones que evidentemente fue la guía de Dios? Le dije, Alberto, hermano, no estamos en casa todavía. Porque bueno, había una serie de eventos también. Y es la realidad, hermanos amados. No estamos en casa. Ahora preguntamos, ¿cómo le fue a Cristo cuando estaba en este mundo? El Señor no se paseó. Usted sabe que los egipcios y la cultura de aquellos días, los caballos era algo muy importante. De hecho, Salomón fue el que creó el primer zoológico. Los caballos árabes son algo de mucha jactancia y son bellísimos. Pero el Señor no anduvo nunca. No digo que está mal tener un auto nuevo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si al Señor, el Rey del universo,
no le fue bien en este mundo, racionalmente, fue afligido, humillado, escupido, ¿por qué a nosotros no nos van a humillar por ser cristianos? ¿Qué va a padecer la iglesia? Bien, mire Santiago capítulo 5, que nos anima a la iglesia del Señor en estos últimos días. Santiago es una voz desde el pasado, pero es muy vigente, muy actual. Santiago 5:7 dice al 11. ¿Alguien quisiera leerlo, por favor? Sí, yo, si es posible. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened paciencia, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la presencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hoy vemos la historia de Job espoleada, podemos decir, como dicen hoy los jóvenes. Ya sabemos lo que pasó, pero él lo sabía. Y Dios permitió que Job pase por eso. Y Dios permite que sus hijos pasen por pruebas. Este capítulo 1, este libro, capítulo 1, dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra tened es la palabra evaluad, es una palabra griega que se utiliza para hacer cuentas. Es un término comercial. ¿Y usted y yo con qué hacemos cuentas? Vamos a decir con la cabeza, con la mente, con el entendimiento, no con las emociones. Entonces, cuando usted y yo estemos en pruebas, debemos ir a la mente, no al corazón. Porque engañoso es el corazón. Y la mente tiene que tener, de ahí la importancia de tener Biblia memorizada. Y empezar a evaluar. ¿Por qué me pasó esto? Sucedió porque yo lo promoví, yo lo produje por mis malas decisiones. Dice Proverbios, la insensatez del hombre tuerce su camino. Luego su corazón se irrita contra Jehová. A veces es el resultado de nuestras malas decisiones. Pero dice ahí Santiago, bienaventurado cuando salíais. ¿Se acuerda lo que contó el Señor? Que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Está hablando de el terreno más bajo a nivel del mar, Jericó, que Jerusalén. Entonces descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Esa palabra cayó es el sinónimo de la palabra caigáis. Cuando caíste en una prueba, nadie se levanta a la mañana y dice, hoy me voy a quebrar una pierna, hoy me despiden del trabajo. Nadie. Y cuando pasa eso, dice que debemos ser gente con gozo. Mire, si el gozo se vendería en bolsitas, sería un negocio más redituable que la Coca-Cola. El gozo es el producto de un corazón que vive cerca de Dios, que es obediente a la palabra. Podemos analizar mucho, pero si usted y yo no memorizamos la palabra, no nos acercamos al Señor, va a ser difícil de sobrellevar las pruebas. Pero hay promesas. Nunca será mayor la prueba que la resistencia. Así como un papá no hace que su hijito de 5 años levante una bolsa de cemento, ni se lo va a demandar ni a hacer, porque sabe que lo va a lastimar, así nuestro Padre Celestial no va a permitir que sucedan cosas que no vamos a poder sobrellevar. ¿Y qué padecerá la iglesia en el mundo? Aflicción. Te van a cargar por ser cristiano, te van a cargar porque sos virgen, te van a cargar porque el domingo no vas al partido, te van a cargar por un montón de cosas. Y la Biblia dice, bienaventurados sois cuando padeciereis estas cosas. Y acá ya lo dice,
Tené como ejemplo de aflicción, y hay una palabrita que se repite 3 veces en estos versículos. 5. Paciencia, 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 paciencia. La palabra paciencia es macro, micro pequeño, macro, tumia, un ánimo largo. De ahí viene la palabra timo, el ánimo. Un ánimo largo. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y olvídese del COVID, no estoy hablando de eso. La plataforma internacional está dispuesta o para que el anticristo aterrice o despegue, proyectando su plan maquiavélico. El mundo necesita, ¿sabe qué dijo el director de la ONU el otro día, la Organización Naciones Unidas? El mundo necesita paz y seguridad. Tesalonicenses dice, cuando digan paz y seguridad, se acerca. Hermanos, estamos a la puerta. Y aquí la Biblia dice, tened paciencia porque el Señor está cerca. Y esto que estamos leyendo en el calendario, estamos en el año 2020, se escribió hace 1900 algo de años. O sea, que estamos más cerca, de verdad. ¿Qué padecerá la iglesia? A ver, clic. Clic. Siguiente. Aflicción. La palabra aflicción son emociones estrujadas. Adversidad es muy similar a prueba. ¿Qué padecerá la iglesia? Aflicción. La gente que nos rodea, nuestro entorno social, dice, a ellos les extraña que no corráis en la misma disolución. Por favor, alguien que lea 1 Timoteo 4, del 1 al 4, por favor. Son interesantes esos versículos. ¿Qué va a padecer la iglesia? ¿Alguien lo lee, por favor? Ya después de esto vamos concluyendo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Bien. Esto está escrito hace 1900 y algo de años. Todavía no estaba el celibato del clero, de la iglesia. Y ya la Biblia decía que va a haber quienes prohíban casarse. No quiero generar problemas, no sé si está transmitiendo esto o no, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó. Vio que hay dos tendencias, bueno, hay más, pero hay dos tendencias marcadas. Tenemos gente muy querida que son veganos, y no voy a discutir por comida, pero también hay vegetarianos. Pero note lo que dice el verso 1, dice el Espíritu claramente que los postreros es sinónimo de tiempo. Es decir, en los últimos tiempos de la iglesia va a haber prohibición de casamiento, celibato obligatorio. Va a haber gente que va a hacer como filosofía el abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay gente que no come huevo porque es malo. Está bien, allá ellos. No queremos generar discusión con nada. Estamos exponiendo lo que la Biblia dice. Vegetarianos entra en este grupo, veganos y otros más. Son alimentos que Dios creó, que no hay que discutir con nadie. Nunca está bien hacer el mal. Por querer meter un principio, por querer meter la palabra, no voy a agredir lo que la persona cree o practica. Pero estamos diciendo que estamos en los últimos tiempos. Bien, Judas, capítulo 3. A ver, el clic, ¿qué es lo que estamos padeciendo? ¿Qué padecerá la iglesia en el mundo? Aflicción, ¿no es cierto? Te cargan por ser creyentes,
¿Por qué no sos terraplanista? ¿No es cierto? Y tantas cuestiones. Apostasía, ¿sabe qué es la palabra apostasía? Es abandonar. Es notable, el año pasado un movimiento, hacían colas en las iglesias católicas para renunciar a la fe. No estamos hablando de cosas extrañas, ajenas. Y esa tendencia atea, mire, los físicos del siglo pasado, anterior, ellos creían en una energía o en un constructor o la primera partícula que tuvo movimiento fue impulsado por una energía superior. Eran deístas, creían en Dios. No estoy diciendo cristianos y que iban a una iglesia y cantaban corito. No. Eran creyentes, creían en Dios. Hoy estamos en la apostasía, se abandona la fe. Entonces usted y yo somos tontitos, porque damos gracias a Dios por la comida. Estamos padeciendo el atropello de una sociedad atea. Estamos siendo afligidos. Y se subvirtieron no solo los principios bíblicos, las reglas de la moral y la ética, que hablar de la sexualidad, es un tema que no quiero entrar. Judas, fíjese lo que dice. Judas, capítulo, un solo capítulo tiene, versículo 3. En realidad no tiene capítulos, son versículos. Dice, amados, fíjese con el cariño que escribe Judas, ¿no? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, alentándoos. Exhortarnos es retar, exhortar es motivar a la acción. Exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. La palabra fe ahí es conjunto de doctrina, que ha sido una vez dada a los santos. Note, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí entran muchísimas expresiones en libertinaje. Usted sabe que salió la Biblia inclusiva, en donde tiene historias de hombres con hombres. Usted sabe que hay iglesias que han ordenado pastores o pastoras gays y lesbianas. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y usted, al final, es un ridículo porque está casado con su esposa hace 30 años. Estamos viendo los días de Isaías. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué padecerá la iglesia en este mundo? Apostasía, abandono de la fe. Y vos estás ahí solo o con tu familia orando y parece que el mundo es tan grande y parece que estamos equivocados porque todos tienen la verdad. Pero la verdad es la palabra y permanece inmovible. Y dice, fíjese qué actual los versículos que vienen. Mas quiero recordaros, verso 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, Dios no cambia, Dios sigue siendo justo. Va a haber una justicia que llegará a los que no creen. 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, acá está la palabra apostasía, apostataron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El Señor dijo que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda? Ahora mire, 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Cuando hablamos de vicios contra naturaleza, ¿sabe qué grupo está aquí? Y no quiero ofender a nadie, estamos hablando de los últimos tiempos y lo que dice la Biblia. Las siglas LGTB, TX y sigue la lista. Vicios contra naturaleza. Estos son los tiempos que estamos viviendo. La iglesia padece aflicción, la iglesia padece apostasía. Para ir cerrando, no obstante, de la misma manera también estos soñadores
mancillan la carne, note esta expresión, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Sabe qué dice acá cuando rechazan la autoridad? ¿Vio ese logo tan famoso que se hace con spray? Un círculo y una A invertida. Anarquía. Bueno, aquí está la Biblia. Rechazan las autoridades. O sea que acá en la Biblia tenemos LGTB, anarquistas, filosofía. No gaste tiempo en filosofías de vieja, Pablo le dice a Timoteo. Permanece en la verdad. Estamos en este tiempo, hermanos queridos. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Vimos al principio, para adorar, para orar, para evangelizar, para enseñar la palabra. ¿Qué padecerá la iglesia? Aflicción, apostasía. Y el último cartelito, por favor. ¿Qué está esperando la iglesia? Estamos aquí, ¿no? ¿Qué esperamos? Y me encanta, me llena de emoción lo que esperamos. ¿Le damos clic? Primera Tesalonicenses 4, 13 y 18, el apóstol Pablo escribe, porque se habían muerto personas y no sabía qué pasaba con los muertos. Entonces el apóstol Pablo dice, porque no quiero que ignoréis, Primera Tesalonicenses 4, 13 y 18, porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y nosotros los que creemos, los que estemos hasta la venida del Señor, no dormiremos, sino que recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos, animaos unos a otros con estas palabras. ¿Cómo se saludaban los cristianos en el primer siglo? Maranata. Cristo viene, iglesia, Cristo viene, hermanos queridos. Ya lo leímos en Santiago. Cristo viene. ¿Qué espera la iglesia? El mundo está en su derrotero de locura y filosofías que no llevan más que a la muerte y a la destrucción del principal célula, la unidad de la familia, el matrimonio. Todas estas tendencias apuntan a que los niños ya crezcan desviados sexualmente, por lo tanto está a futuro todo lo que sea reproducción sexual va a estar limitado, va a haber menos población, los matrimonios se tienden a dividir por el libertinaje que vivimos. Entonces, no sé a cuánta distancia estamos el uno del otro en este momento, pero sí sé que estamos todos cerca del Señor. Y vamos a hacer algo para terminar que al Señor le va a gustar. ¿Me acompañan? Vamos a leer todos juntos en voz alta Apocalipsis, capítulo 22, versos 20 y 21. La iglesia del Señor permanece viva porque nuestro Dios está vivo. Y quiere el Señor que la iglesia del Señor en la calle La Crujía, en San Martín, permanezca viva por muchos años más y que Él siga levantando hombres y mujeres que mantengan en alto el candelero de esa iglesia. Por eso, toda la iglesia en este momento leemos Apocalipsis 22, 20 y 21, dice así. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 El Señor viene, queridos hermanos. Gloria a Dios que somos de la iglesia. Y si alguno de los presentes no pertenece a la iglesia, no porque venga a las reuniones, sino porque entendió que Cristo es el que murió en nuestro lugar, que perdonó nuestros pecados y que resucitó, y solo la sangre de Cristo tiene poder para lavarnos y hacernos aptos para entrar al cielo. Cualquier cosa tienen ahí para contactarlo. Me gustaría, ¿podés dejarla? Ah, no te la pasé. Bueno, la tengo yo. Les digo, era un gráfico enorme con fuego alrededor y que decía en letras grandes, medias inclinadas, luminosas, he aquí, vengo pronto.
Y eso no se lo pasé a Martín, pero queda, ¿no? Letras doradas grandes. He aquí, vengo pronto. El Señor viene, hermanos amados. Gracias por la oportunidad. Gracias. El Señor les super archi mega tera bendiga.